El tema a tratar es gestión de riesgos de un proyecto, de la materia de evaluación de la gestión de la Facultad de Ingeniería Industrial. Iniciaremos con algunas definiciones claves como lo es un proyecto. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Por tanto, asegurar el éxito de un proyecto implica fundamentalmente saber tomar las decisiones correctas en el momento oportuno, usualmente en condiciones de incertidumbre. Seguimos con la definición de riesgo. El riesgo en un proyecto es un evento incierto o condición incierta que si ocurre tiene un efecto positivo o negativo sobre el proyecto. Seguimos con la definición de gestión de riesgo. La gestión de riesgos es el procedimiento sistemático de identificar, analizar y responder a los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el proyecto. Los procesos de gestión de los riesgos del proyecto incluyen lo siguiente: planificación de la gestión, identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, planificación de la respuesta y seguimiento y control de los riesgos. En la planificación de la gestión de riesgos se mejora la posibilidad de éxito de los otros 5 procesos de gestión de riesgos. Decide cómo abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos de un proyecto y garantiza que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos sean acordes con el riesgo y la importancia del proyecto para la organización. En cada proceso de la gestión de riesgos encontramos 3 fases: entradas, herramientas y técnicas, y salidas. En el proceso de planificación, las entradas corresponden a factores ambientales de la empresa, que están relacionados con las actitudes respecto a riesgo y la tolerancia al riesgo de las organizaciones y las personas involucradas. Activos de los procesos de la organización. Nos dice que las organizaciones pueden tener enfoques predefinidos para la gestión de los riesgos. En el enunciado del alcance del proyecto, allí se debe tener en cuenta la incertidumbre de lo que se asume en el proyecto. Esta debe evaluarse como una posible causa de riesgo del proyecto. Y en el plan de gestión del proyecto se debe asignar los roles y responsabilidades, la contemplación de las actividades de gestión de los riesgos en el presupuesto, el cronograma y las categorías de riesgo. Las herramientas y técnicas corresponden a reuniones de planificación y análisis. Aquí los equipos del proyecto celebran reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión de riesgos, los elementos de costo de riesgo y las actividades del cronograma. Y las salidas corresponden a el plan de gestión de riesgos, que describe cómo se estructurará y realizará la gestión de riesgos en el proyecto, incluyendo metodologías, roles y responsabilidades, preparación del presupuesto, periodicidad, categorías de riesgo, definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos, tolerancias revisadas de los interesados y formatos de informe. Seguimos con el segundo proceso, identificación de riesgos. La identificación de riesgos determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta sus características. Es un proceso iterativo porque se pueden descubrir nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. En el proceso de identificación, en las entradas encontramos factores ambientales de la empresa, que nos habla sobre la información publicada, incluidas las bases de datos comerciales, los estudios académicos, los estudios comparativos y otros estudios de la industria que también pueden ser útiles para la identificación de riesgos. En los activos de los procesos de la organización es posible que haya información sobre proyectos anteriores, incluidos datos reales y lecciones aprendidas. El enunciado del alcance del proyecto ya lo explicamos en el proceso de planificación y se determina igual. El plan de gestión de riesgos ya también fue explicado en el proceso de planificación y se determina igual. Y el proceso de gestión del proyecto se debe incluir el proceso de identificación de riesgos porque se requiere la comprensión del cronograma, el costo y planes de gestión de calidad del plan de gestión del proyecto. En las herramientas y técnicas tenemos las revisiones de documentación del proyecto,
técnicas de recopilación de información como lo son tormenta de ideas, técnica Delphi, entrevistas, identificación de la causa, análisis DOFA, análisis mediante lista de control y técnicas de diagramación como diagramas de causa y efecto, diagramas de flujo, diagramas de influencias. Y en las salidas por lo general se encuentran en un documento llamado registro de riesgos, dentro de los cuales podemos encontrar registros de riesgos, lista de riesgos identificados, lista de posibles respuestas, causas de los riesgos, categorías de riesgos actualizadas. Pasamos al tercer proceso, análisis cualitativo de riesgos. El análisis cualitativo de riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados, usando la probabilidad de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto. Si los riesgos efectivamente ocurren, este deberá ser revisado continuamente durante el ciclo de vida del proyecto, para que esté actualizado con los cambios en los riesgos del proyecto. En las entradas del análisis cualitativo encontramos activos de los procesos de la organización. Aquí podemos usar los datos encontrados en el proceso de identificación. En el enunciado del alcance del proyecto, si el proyecto usa tecnología de punta o es un proyecto altamente complejo, tiende a tener mayor incertidumbre. Esto puede ser evaluado examinando el enunciado del alcance del proyecto, como lo había explicado anteriormente. En el plan de gestión de riesgos, algunos elementos clave para el análisis cualitativo de los riesgos incluyen los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos, presupuestos y actividades de la gestión de riesgos del cronograma, categorías, definición de probabilidad e impacto, la matriz de probabilidad e impacto y las tolerancias al riesgo. En el registro de riesgos, un elemento es la lista de riesgos identificados. En las herramientas y técnicas de este proceso encontramos la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos. Esta investiga el posible efecto sobre un objetivo del proyecto, como tiempo, costo, alcance o calidad, incluidos tanto los efectos negativos por las amenazas que implican, como los efectos positivos por las oportunidades que generan. La matriz de probabilidad e impacto da clasificaciones que son asignadas a los riesgos basándose en la probabilidad y el impacto evaluado, la evaluación de la importancia de cada riesgo y de su prioridad. Generalmente se realiza usando una tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto. En la evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos se requiere datos exactos y sin sesgos para que sea creíble. El análisis de la calidad de los datos sobre riesgos es una técnica para evaluar el grado de utilidad de los datos sobre los riesgos para la gestión de riesgos. La categorización de los riesgos se hace por fuentes de riesgo o por área del proyecto afectada. Nos sirve para determinar las áreas del proyecto que están más expuestas a los efectos de la incertidumbre. La evaluación de la urgencia de los riesgos. Aquí evaluamos los riesgos que requieren respuestas a corto plazo y son considerados como más urgentes. Entre los indicadores de prioridad pueden incluirse el tiempo para dar una respuesta a los riesgos, los síntomas y las señales de advertencia, y la clasificación de riesgo. Y en las salidas tenemos el registro de riesgos con las actualizaciones. El registro de riesgos se inicia durante el proceso de identificación de riesgos y se actualiza con la información del análisis cualitativo. Pasamos al cuarto proceso, análisis cuantitativo de riesgos. En el análisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso, analizando el efecto de esos riesgos y se les asigna una calificación numérica. En las entradas del cuarto proceso encontramos: en los activos de los procesos de la organización podemos obtener información de proyectos anteriores similares ya completados y estudios de proyectos similares por especialistas en riesgo. El enunciado del alcance del proyecto, el plan de gestión de riesgos y el registro de riesgos ya vistos en procesos anteriores se manejan igual. En el plan de gestión del proyecto se debe incluir el plan de gestión del cronograma del proyecto y el de gestión de costos del proyecto. Ahora vamos con las herramientas y técnicas donde encontramos las técnicas de recopilación y representación de datos, como entrevistas, distribuciones de probabilidad y juicio de expertos. Y en las técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado encontramos análisis de sensibilidad, análisis de valor monetario esperado, análisis mediante árbol de decisiones y modelado y simulación.
En cuanto a las salidas encontramos el registro de riesgos actualizado, donde debe incluir análisis probabilísticos del proyecto, probabilidad de lograr los objetivos de costo y tiempo, una lista priorizada de riesgos cuantificados y las tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. Seguimos con el quinto proceso, que es la planificación de la respuesta a los riesgos. La planificación de la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y determinar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. La planificación de la respuesta a los riesgos aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan de gestión del proyecto según sea necesario. El plan de gestión de riesgos, el cual incluye los roles y responsabilidades, las definiciones del análisis de riesgo, los umbrales de riesgo para los riesgos bajo, moderado y alto, el tiempo y el presupuesto necesarios para la gestión de los riesgos del proyecto. En el registro de los riesgos se debe incluir la lista de prioridades o clasificaciones relativas de los riesgos del proyecto, una lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo, una lista de riesgos que requieren análisis y respuestas adicionales, las tendencias de los resultados del análisis cualitativo de riesgos, las causas, los riesgos agrupados por categorías y una lista de supervisión de los riesgos de baja prioridad. En las herramientas y técnicas hay disponibles varias estrategias de respuesta a los riesgos. Para cada riesgo se debe seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias con mayor probabilidad de ser efectiva. Las estrategias que podemos encontrar son estrategias para riesgos negativos o amenazas. Estas están clasificadas en 3 estrategias que normalmente se ocupan de las amenazas o los riesgos que pueden tener impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir. Estas estrategias son evitar, transferir o mitigar. Tenemos las estrategias para riesgos positivos u oportunidades. En estas se sugieren 3 respuestas para tratar los riesgos que tienen posibles impactos positivos sobre los objetivos del proyecto. Estas estrategias son explotar, compartir o mejorar. También está la estrategia común ante amenazas y oportunidades. Esta estrategia tiene una única respuesta, que es aceptar, debido a que rara vez es posible eliminar todo el riesgo de un proyecto. Y por último tenemos estrategia de respuesta para contingencias. Esta estrategia tiene respuestas que están diseñadas para ser usadas únicamente si tiene lugar determinados eventos. Y finalmente en las salidas tenemos el registro de riesgos actualizado, ya visto en el análisis cuantitativo, tiene los mismos procedimientos. En el plan de gestión del proyecto se actualiza a medida que se añaden actividades de respuesta después de la revisión y disposición a través del proceso de control integrado de cambios. Y los acuerdos contractuales relacionados con el riesgo me dice que se pueden preparar acuerdos contractuales como acuerdos por seguros, servicios y otros temas. Y finalmente seguimos con el sexto proceso, seguimiento y control de riesgos. Las respuestas a los riesgos planificados que están incluidas en el plan de gestión del proyecto se ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto, pero el trabajo del proyecto debe ser supervisado continuamente para detectar riesgos nuevos o que cambien. El seguimiento y control de riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentren en la lista de supervisión, volver a analizar los riesgos existentes, realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias, realizar el seguimiento de los riesgos residuales y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad. Dentro de las entradas tenemos el plan de gestión de riesgos. Este plan tiene entradas claves que incluye la asignación de personas, incluidos los propietarios de los riesgos, de tiempo y otros recursos para la gestión de los riesgos del proyecto. El registro de los riesgos, que tiene entradas clave que incluyen los riesgos identificados y los propietarios de los riesgos, las respuestas a los riesgos acordadas, las acciones de implementación específicas, los síntomas y las señales de advertencia de riesgos. Las solicitudes de cambio aprobadas, que pueden incluir modificaciones como por ejemplo a los métodos de trabajo, los términos del contrato, el alcance y el cronograma. La información sobre el rendimiento del trabajo, en esta se debe incluir el estado de los productos entregables del proyecto,
las acciones correctivas y los informes de rendimiento. Y en los informes de rendimiento se proporciona información sobre el rendimiento del trabajo del proyecto. En las herramientas y técnicas encontramos la reevaluación de los riesgos. En el proceso seguimiento y control de riesgos a menudo requiere la identificación de nuevos riesgos y la reevaluación de los riesgos. Las auditorías de los riesgos, estas examinan y documentan la efectividad de las respuestas a los riesgos para tratar los riesgos identificados y sus causas, así como la efectividad del proceso de gestión de riesgos. En el análisis de variación y de tendencias, las tendencias deben ser revisadas usando los datos de rendimiento. Los resultados de estos análisis pueden predecir la desviación posible del proyecto a su conclusión con respecto a las metas del cronograma y de los costos. La medición de rendimiento técnico compara los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el cronograma de los logros técnicos del plan de gestión del proyecto. El análisis de reserva compara la cantidad de reservas para contingencias restantes con la cantidad de riesgo restante en cualquier momento del proyecto, a efectos de determinar si la reserva restante es suficiente. Y las reuniones sobre el estado de la situación. La gestión de los riesgos del proyecto puede ser un punto de orden del día en las reuniones periódicas sobre el estado de la situación. Ese punto puede no llevar nada de tiempo o puede llevar mucho tiempo, dependiendo de los riesgos que hayan sido identificados, su prioridad y dificultad de respuesta. Y en cuanto a las salidas, encontramos el registro de riesgos actualizado. Debe contener resultados de las reevaluaciones, auditorías y revisiones periódicas de los riesgos y los resultados reales de los riesgos del proyecto. Los cambios solicitados. Esto se determina durante la implementación de los planes de soluciones alternativos para dar respuesta a los riesgos. Las acciones correctivas recomendadas. Estas deben incluir los planes para contingencias y los planes de soluciones alternativas. Las acciones preventivas recomendadas, que se usan para hacer que el proyecto cumpla con el plan de gestión del proyecto. Los activos de los procesos de la organización actualizado. Los 6 procesos de gestión de los riesgos del proyecto producen información que pueden ser usadas para proyectos futuros y debe reflejarse en los activos de los procesos de la organización y se deben actualizar en acorde al desarrollo del plan. Y finalmente tenemos el plan de gestión de proyectos actualizado. Si las solicitudes de cambio aprobadas tienen efecto sobre los procesos de gestión de riesgos, los correspondientes documentos de componentes del plan de gestión del proyecto se revisan y emiten nuevamente para reflejar los cambios aprobados. Aquí podemos observar un esquema general de la gestión de riesgos del proyecto, relacionando en cada proceso los ítems de las fases, entradas, herramientas y técnicas y salidas.